Bienvenidos a The Toolbox, un programa para mujeres y para hombres que aman a las mujeres. Mi nombre es Sandy Salazar. Hola, yo soy Emergueta, gracias por acompañarnos una semana más. El tema de hoy se titula No es fácil despedirse y hablaremos sobre el duelo, cómo vivirlo y cómo superarlo. Mi nombre es Anyergueta y como es de costumbre vamos a definir como primer punto qué es el duelo. El duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas, algo que a todos tarde o temprano vivimos a lo largo de la vida. Aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser de diversas formas, tanto como rupturas de pareja, cambios de trabajo, cambios de domicilio, procesos de enfermedad, entre otros. Sí, y yo creo que es uno de los temas más difíciles que vamos a tener y es de los primeros, pero de los más difíciles, pero creo que es porque todos hemos vivido un proceso de duelo. Generalmente, como tú decías, se asocia a que alguien murió y entonces creemos que ese es el duelo y ahí estoy viviendo el duelo. Pero realmente vivimos duelos toda la vida, desde, por ejemplo, yo recuerdo, ahorita se me vino un ejemplo a la cabeza, cuando dejas de tomar pacha. Yo creo que los niños viven un duelo después de dejar su pachita, porque no la quieren dejar, es algo a lo que se han apegado. Entonces, creo que es un tema bien complicado y vamos a estar compartiendo nuestras experiencias al respecto. Y les quiero mencionar que vamos a ir compartiendo en base a que en el duelo se incluyen varias reacciones y tenemos 4 de ellas que vamos a desarrollar, que son sentimientos, pensamientos, sensaciones físicas y comportamientos complicados. Entonces vamos a ver todo eso y vamos a compartir nuestras opiniones y creo que podemos empezar con los sentimientos, que es lo primerito que se muestra en un duelo, ¿verdad? Que estos pueden ser de conmoción. Puede ser un bloqueo, de que simplemente ya no sé qué más hacer. Tristeza, negación, desesperanza, ansiedad, que yo creo que la ansiedad es uno de los puntos más fuertes en los sentimientos. Enojo, culpa, soledad, depresión, impotencia y hasta alivio. Puede suceder un alivio a la hora de decir, pasó algo, ¿verdad? Y me siento aliviado. Entonces, ¿qué experiencia tienen ustedes con el duelo? Angie, ¿tú qué experiencia tienes con esta situación del duelo? Yo sé que tienes varias, pero ¿cuál quisieras compartirnos que te ha hecho sentir o recapacitar con respecto a este tema? Pues en lo personal creo que he tenido duelos no de pérdidas familiares, sino de relaciones, rupturas de matrimonios y también cambios de casa. Esos creo que han sido los duelos que a mí más me han marcado, en los que he sentido muchas de estas cosas, ¿sí? Tristeza, negación, impotencia. Pero uno de los que más me ha llamado la atención, que no es personal, sino es una experiencia de mi hija, es que teníamos una conejita y lamentablemente la conejita, como a los 3-4 meses de tenerla, tuvo un accidente y quedó paralítica la conejita, entonces tuvimos que dormirla. Y creo que para mí, pues uno de adulto, pues es un duelo que sí duele, de momento la lloramos mucho, pero pasamos la página. Pero para mi nena no ha sido así, o sea, ya tenemos más o menos 2-3 meses y ella todavía se recuerda y llora. Y sí le ha causado mucha tristeza, entonces me he podido dar cuenta realmente que el duelo no siempre viene de una pérdida familiar, de un papá, una mamá, un hermano, sino realmente hay muchas cosas que nos rodean hoy en día y creo que escogimos este tema precisamente por eso, porque sabemos que hemos estado viviendo tiempos muy difíciles y realmente con este tema quisiéramos llegar a cada uno de sus hogares, de sus corazones y poder darles herramientas, ¿verdad? Para poder enfrentar esta situación de diferentes formas, ¿verdad? Porque sabemos que como hay pérdidas familiares, también ha aumentado el caso de rupturas familiares. Sí, también ha aumentado el caso de personas que se han quedado en otros países y no han podido regresar por el tema del COVID. Entonces realmente tenemos muchas muestras de este duelo y como dice el título, no es fácil despedirse, o sea, no es fácil despedirse de cosas materiales, mucho menos de un ser querido, ¿verdad? Totalmente. Creo que eso es vital, saber que no es fácil y por eso el título, ¿verdad? No es fácil y lo sabemos, lo hemos vivido en carne propia y sabemos que ustedes también lo han vivido a lo largo de su vida y sabemos que no es fácil, pero hay procesos que podemos hacer y podemos llevar para hacer de esta situación un poco más fácil. Sandy, ¿tú qué experiencia tienes tanto personal como psicóloga al respecto de este tema del duelo? Sí, personal creo que el más reciente fue el cambio de domicilio. Toda mi vida vivimos en el mismo municipio, siempre dentro del departamento de Guatemala, pero en otro municipio. Ahora, entonces,
el cambio de un municipio a otro o de pasar de vivir siempre en el mismo lugar a vivir dentro de la ciudad. Fue un cambio radical. Sí sentía, con lo que mencionabas, una sensación de alivio, pero al mismo tiempo de tristeza. Porque era como desprenderme de todo, de mis raíces, del lugar de donde me vio crecer y todo eso. Perdón. Pero entonces, y el cambio creo que realmente me afectó muchísimo, porque dejé todo atrás, todo lo que había vivido, para pasarme a otro nuevo lugar. Y profesionalmente sí lo he visto con mis pacientes, he visto muchos de mis pacientes pasar por un duelo, creo que el 90% de ellos ha pasado algún duelo. Y es como lo que mencionabas, ¿verdad? Que ellos no lo ven como un duelo o dicen, bueno, ¿verdad? Perdí mi trabajo, pero no lo ven como una etapa de duelo, ¿verdad? Sino donde deben enfocarse en vivir. Y que hay una recuperación después de. Exacto, una recuperación. Exactamente. Yo creo que eso es importante que todos entendamos que en este tema del duelo hay etapas, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Hay etapas durante el duelo que debemos vivir, debemos dejar vivir a las personas que conocemos que están pasando por un duelo y debemos vivirlas nosotras o nosotros y darle tiempo, ¿verdad? Darle tiempo a que funcione de cierta manera. Vamos a pasar al siguiente, que son los pensamientos. Y en el duelo a veces surgen patrones de pensamiento frecuentes como el rechazo, la confusión, problemas para concentrarse, preocupaciones y alucinaciones. Y aquí les quiero compartir una experiencia personal con el duelo, y es que hasta ahora yo entiendo que cuando terminé una relación de noviazgo de mucho tiempo, de 5 años casi, en ese momento sentí todos los sentimientos que mencionamos arriba, ¿verdad? Todos, que tristeza, negación, bloqueo. Estaba aliviada por una parte y por otra estaba como ansiosa, agobiada también. ¿Qué va a pasar conmigo después de tanto tiempo de estar con una persona? Y los pensamientos, sí recuerdo que en ese entonces me costó mucho concentrarme en lo que yo quería para mí. Estaba muy enfocada en lo que había perdido y no me estaba enfocando en lo que quería para mí a partir de ese momento. Entonces vienen esos pensamientos de confusión, ¿verdad? De qué estoy haciendo. ¿Será que la decisión que tomé fue la correcta? Me empiezo a negociar, ¿verdad? ¿Será que tomé la decisión correcta? ¿Será que no me estoy confundiendo? Y a sentir que tal vez hizo falta algo, ¿verdad? Ajá. O si pudiste haber hecho algo. Exactamente. Si lo hubiera podido arreglar, si hubiera hecho algo diferente, tal vez hubiera funcionado o no hubiera funcionado. Bueno, al final vienen todos esos pensamientos y se vuelven un patrón. Sí. Y si no le damos el tiempo prudente, porque recuerden que no podemos pasar 2 años en duelo por una relación que terminó hace 2 años, si no le damos ese tiempo prudente, generalmente nos vamos a quedar encerrados ahí y va a ser muy difícil salir. Entonces, al final, esos patrones de pensamientos es importante no quedarse encerrados en ellos, ¿verdad? Y no repetirlos. Y no también. repetirlos. Y yo creo que ahora nos trae a la tercera, que es las sensaciones físicas. Es que pensaríamos que no hay una sensación física con el duelo, pero las hay. Y les voy a comentar, esto me llamó mucho la atención y dice la opresión en el pecho. Esos son sentimientos que yo he tenido, las sensaciones físicas que yo he tenido varias veces y que hasta ahora, investigando sobre el tema y estudiando sobre el tema, me doy cuenta que estaba pasando por un duelo. ¿Lo has relacionado? Lo con relaciono. eso? Sí, a mí realmente ahorita que cuando leíamos el tema, esto de sensaciones físicas me llamó mucho la atención porque yo tuve una no hace mucho tiempo que creo que venía como de la colita de todos los problemas que había tenido yo anteriormente. Pero sí recuerdo que esa vez precisamente estaba saliendo de la clínica de mi psicóloga, había estado con ella y me dio lo que ella me dice, un ataque de ansiedad. Y yo realmente tenía muchos meses de estar tranquila, de estar normal, trabajando y todo, pero creo que en ese momento yo sentí el bajón en donde yo me puse, o sea, puedo enumerar todos los que tuve, o sea, yo lloraba, yo me sentía mal, yo hasta tenía necesidad de decir, ay no, tal vez me voy a ir a meter al hospital porque es que yo no respiro, o sea, yo no me siento bien, yo sudaba, yo temblaba. Y digo yo, o sea, pasar por esto realmente es increíble, o sea, es una sensación en el cuerpo que muchas veces uno dice, estoy enfermo de algo, pero, o sea, todas las emociones que uno va guardando y que a veces no las sabe manejar adecuadamente, en algún momento el cuerpo lo reconoce y tiene que sacarlo. O sea, ese estrés, esa ansiedad, todas esas sensaciones que uno va mezclando, en algún momento el cuerpo responde. Pasa la factura. Es lo que Claro. decimos, el cuerpo te pasa la factura. Y Y créame no sé si- que después de eso
de verdad viene el alivio. O sea, Exacto. Después de ese shock de donde decir, no, hasta aquí, y pasar todas esas cosas, después de eso viene el alivio, donde dice, puchis, o sea, hoy sí, yo me siento recuperada y me siento bien. Ya tu cuerpo lo sintió. No sé si han visto que o cuando han pasado por la etapa del duelo, cuando ya pasan como durante todas las sensaciones, pero no han sentido que tus defensas se bajan. Claro. Totalmente. Sí, y eso es una de las razones por las que nos enfocamos tanto en vivir el duelo, porque realmente una de las razones por las que nos enfocamos tanto en eso es porque hay índices o hay estudios que han demostrado de que el duelo te puede causar enfermedades crónicas, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. y es por eso tan importante que cuando estés en el duelo te alimentes bien, que comas, que duermas, que hagas todo lo necesario para mantenerte bien, porque tu cuerpo se enferma y realmente y es increíble cómo puede llegar a afectar. Y es increíble cómo pensamos que no pasa nada y decimos, no pasa nada. O tenemos la típica de decir, no te sientas así. Sí. Ya va a pasar. Ya va a pasar. O no pasa nada. No pasa nada. A todos nos pasa. Creo que son expresiones que debemos ir quitando de nuestro diálogo con las demás personas cuando están sufriendo, de decir no pasa nada o no te sientas así, porque debemos sentirlo. Y entre las sensaciones físicas y la que más me golpeó la cabeza es dolores de cabeza. Estás pasando por un duelo y tal vez no te has dado cuenta y tienes un dolor de cabeza constante. O malestar estomacal. O sea, el estómago te pasa la factura. Yo recuerdo que sí he tenido episodios de malestar en el estómago en el que he creído que tengo alguna enfermedad, pero son episodios de estrés. Y el duelo pues te lleva a episodios de estrés también. Y el estrés produce una hormona, o se le llama como hormona, que es el cortisol. Y el cortisol, al tenerlo en demasiadas cantidades en el cuerpo, las defensas se vienen para abajo, entonces te puedes enfermar. Y es por eso que se le dice a la gente con el COVID, no se estrese, no se estrese de más, porque entonces está mucho más propenso a enfermarse. Y eso nos lleva a ser vulnerables. Ser vulnerables. Y tú que ahorita que mencionas la parte de vulnerables, la última es comportamientos, y nos habla de que una persona que está pasando por medio de un duelo tiene problemas para dormir o permanecer dormido. Y todas estas cosas, digo yo, las he sentido porque cuando uno tiene un duelo o está pasando por una situación difícil, el sueño se esfuma, ¿verdad? Es lo primero que se va. Claro, se pueden dar 2, 3, 4 de la mañana o pasar toda la noche sin poder dormir, o dormir pausado, que es dormir pero despertar, dormir y despertar. O dormir y no descansar. Porque o dormir y no descansar. Dice que también puede presentar pérdida de energía para realizar actividades agradables. Y realmente eso me hace una alerta en mi cabeza, ¿verdad? ¿Cuántas mamás también a veces que tenemos problemas en casa no nos sentimos de esta forma? No puedes disfrutar porque estás pasando por una situación difícil que tal vez no puedes externar, que no puedes decirle a tu familia, mira, estoy sufriendo. Y ahí me lleva a preguntarte, Sandy, ¿cómo ha sido tu experiencia con esto? Tal vez para ir ya cerrando un poquito, con respecto a que el duelo en una relación de pareja se puede empezar a vivir antes de la ruptura. Y creo que he visto a varias personas que empiezan a vivir el duelo durante la relación, tal vez no ha terminado, pero ya empiezan a vivir el duelo durante la relación, que cuando llega la ruptura, el divorcio, la separación o lo que sea que haya pasado, ya sea noviazgo, ya no sienten nada. Es así como... Es alivio. Ajá, ya no te afecta. Que comienzas todo el proceso de duelo en este caso, ¿verdad? Cuando sabes de que la relación no va a llegar a término, no va a llegar que sabes de que en un momento va a terminar, tu mente comienza como a desprenderse de esa relación. A mí personalmente me pasó en mi noviazgo anterior, ¿verdad? Yo pasé por el proceso de duelo tal vez como 6 meses antes y yo lo comencé desde antes, que el momento que hubo la ruptura realmente no me afectó, lo sentí, de hecho sentí lo que tú mencionabas, un alivio. O sea, ya no sentí el dolor, ya no me dolió, porque ya había pasado por todo ese proceso. Entonces realmente cuando ya sabes, tu mente tal vez no lo reconoces, pero tu mente sí comienza, tu subconsciente mejor dicho, comienza a darse cuenta cuando las cosas no están funcionando, cuando algo va a llegar a su término, y comienza ese proceso de duelo incluso antes de que llegue, ¿verdad? Y es lo que pasa también con las personas que reciben la noticia de una enfermedad terminal. Por supuesto. No, tal vez no está llegando a su término la enfermedad en ese momento, pero desde el momento en que te enteras, empiezas a vivir el duelo. Y a prepararse. Y a prepararte. Y es algo que
tal vez no todas las personas a tu alrededor van a entender, y es por eso que es importante conocer estas cuatro reacciones que tenemos con el duelo. Las voy a repetir: sentimientos, pensamientos, sensaciones físicas y comportamientos específicos, ¿verdad? Entonces creo que es importante que sepamos cómo nos podemos sentir, qué tanto podemos vivir a la hora de estar por un duelo, porque como ya no está de más repetir, un duelo no es solo la muerte de un ser querido. Puede ser la separación de una relación, puede ser perder el trabajo, puede ser perder una mascota, puede ser cambiar de domicilio, o, por ejemplo, uno de mis ejemplos, que mis mejores amigos se fueron a vivir a otro país y no los puedo ver más. Cuando antes pasábamos mucho tiempo juntos, ahora ya no puedo estar con ellos. Yo viví un duelo ahí donde yo no quería aceptar que no podía tenerlo cerca, ¿verdad? Ya no tenía de otra, pero lo tuve que vivir y tuve que aprender a vivir con esa sensación de que ya no los tengo cerca, pero todavía están vivos, pero no los tengo cerca. Y puedes hablar con ellos de vez en cuando. De vez en cuando. Y sin embargo sigue siendo un duelo. Sigue siendo un duelo, a pesar de que no es de, se murieron, no, simplemente se fueron a vivir al extranjero, pero viví el duelo, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que sepamos que lo podemos vivir en cualquier situación de la vida. Así es. Y para seguir compartiendo este tema con ustedes, no es fácil despedirse. En nuestro segmento Platiquemos el día de hoy tenemos 2 invitados muy importantes que nos van a compartir su experiencia pues, de este tema. La primera de ellas es la doctora Lorelay Guerra, que es pediatra y es pediatra de primera línea en el Hospital de Villanueva y también en el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Y la segunda persona es el licenciado Jari Peña, que también nos va a estar compartiendo su experiencia. Así que acompáñenme a verlo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lorelay Guerra. Yo soy pediatra del Hospital Nacional de Villanueva y del Hospital Temporal Parque de la Industria. En esta ocasión les vengo a dar mi punto de vista sobre el duelo. Como profesionales de salud, puedo decirles que describo el duelo que estamos viviendo en esta pandemia y que se vive en la enfermedad por COVID en una palabra. La puedo describir como soledad. ¿Por qué? Les puedo decir que como médico me ha tocado vivir la muerte lamentablemente de varios pacientes. En mi caso son de niños, ¿verdad? Pero este duelo pues se vive al lado de la familia. Tratamos de que sea lo más una situación de puedan estar en los últimos momentos los papás, despedirse. Pero esta enfermedad no nos ha dado chance a eso. Esta enfermedad hace que los pacientes ingresan y están solos. Su compañía son los vecinos, que son los otros pacientes, y nos tienen a nosotros, a los médicos, enfermeras, que poco a poco se fueron comprendiendo más los demás profesionales de las distintas disciplinas, ¿verdad? Porque al inicio todo el desconocimiento generaba una especie de desconfianza. Regresando al duelo, cuando lamentablemente esta enfermedad tenía un mal desenlace y llegaba a la muerte, nos hacía de que el paciente falleciera solo. No se puede en ningún momento acercar a los familiares que se despidan. Estos pacientes tienen que pasar sus últimas horas de vida en esta soledad, ¿verdad? Que nosotros como médicos, dentro de todo el trabajo que tenemos que hacer, buscamos que con todos los medicamentos puedan estar los más tranquilos y pasar estos momentos sin ningún dolor y nada, ¿verdad? Y darles una especie de confort para que este desenlace sea no tan duro. Para nosotros es duro, generan a veces ambientes de hostilidad, negativismo, emociones bastante desagradables. Además, el impacto que tiene hablarle a la familia y darle esa noticia, tratamos que conforme el tiempo irles comentando cómo va el caso, ¿verdad? Dependiendo del número de pacientes, esto pues se hace de una forma más fácil, y si no pues vamos tratando, pero el impacto que tiene para ellos el duelo debe ser muy duro, debe ser mucho más difícil, como les decía, que una enfermedad normal, ¿verdad? Entonces
Esto es en pocas palabras lo que yo les puedo decir que del duelo que se está viviendo por la enfermedad por COVID en los profesionales de salud de Guatemala. ¿Qué tal? Mi nombre es Jari Peña y voy a platicarles sobre el tema del duelo por la pérdida del trabajo. En mi caso, pues más que una pérdida, fue una finalización de mi trabajo más o menos planificado. Fue, digamos, el final esperado de un proceso. Trabajé más de 30 años en una organización y se dio la oportunidad de poder salir con mi indemnización completa y ya muy cerca de la edad de jubilación. Así que fue una oportunidad que no quise dejar pasar. Siempre, pues como en todos los cambios, se tiene que vivir una etapa de ajuste, de organizarse para asegurar el mejor uso de los recursos, iniciar los trámites de jubilación y bueno, todo el tiempo de espera. De hecho, todavía estoy esperando, dado que el proceso en el Seguro Social es bastante largo, más de un año para que ellos puedan ya resolver y autorizar la jubilación. Es pues una etapa en la que uno empieza a disponer de más tiempo para proyectos que uno siempre deseó iniciar, pero que no tenía el tiempo para hacerlos. Ahora con la disponibilidad de la tecnología, pues uno tiene un mundo de posibilidades y puede hacer las cosas incluso sin salir de casa, algo que pues resulta bastante conveniente por el tema de la pandemia. Así que más que jubilarse, más que un retiro, es como un cambio de actividad. Significa pues hacer algo diferente, que a uno incluso le guste más que lo que hacía antes, y lo puede hacer cuando uno quiera y en el mejor manejo que pueda hacer de su tiempo. Eso es lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Lorelai y al licenciado Peña por compartir con nosotros su experiencia. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el tema No es fácil despedirse. Estamos de vuelta con nuestro tema No es fácil despedirse. Y en nuestro segmento Zapateros tus zapatos tendremos al licenciado Estuardo Valdés, licenciado en Psicología Clínica, doctor en Salud Mental y coach en Tanatología, quien nos explicará la ciencia del duelo. Muchísimas gracias, Estuardo, por acompañarnos en el segmento Zapatero a tus zapatos. Gracias por querer compartir con nosotros tu experiencia y cómo es que tu experiencia nos puede ayudar a definir un poquito mejor qué es el duelo y cómo manejarlo como seres humanos, puesto que todos pasamos por él. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Emi, por la invitación y con muchísimo gusto podemos llevar esta conversación en lo que podamos ayudar. Gracias, gracias. Yo tengo algunas preguntas específicas con respecto a un término que es lo que vamos a desarrollar. Gracias a que tienes mucha experiencia en muchos temas, pero este en específico es el que nos llamó muchísima la atención y es la tanatología. ¿Tú nos podrías explicar qué es tanatología? De acuerdo, sí. Cuando usamos la palabra, mucha gente se asusta porque sí, no saben qué suena. Tanatología, la palabra viene de Thanatos. Thanatos, en un principio quien la utilizó mucho fue Sigmund Freud, el padre de la psicología, y la palabra Thanatos significaba energía de muerte. Y logos, tratado o significado. Entonces, tanatología en un principio fue el significado de la energía de muerte. Pero la energía de muerte no es forzosamente que alguien se vaya a morir, sino que Freud hablaba de la energía de Eros,
que era la energía de vida, y Thanatos, la energía de muerte. Pero la energía de muerte es cuando alguien tiene un displacer, tiene alguna dificultad, la persona lo que busca es acomodarse para nuevamente llegar a esa energía de vida. Trayendo ya la actualidad y hablándolo en español, la tanatología lo que ayuda es a que las personas minimicen sus duelos, sus pérdidas y por ende su sufrimiento. Oh. Una pérdida es cuando yo, valga la expresión, perdí algo, no tengo algo, me di cuenta. Ahora, el duelo es cuando me duele esa pérdida. Eso, y hay cuando una diferencia, duelo, ¿verdad? Claro, porque el duelo es una pérdida con dolor. Y cuando hay duelo, entonces aparece el sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es selectivo. Y ahí es donde las personas entran, porque entonces viene el famoso cerrar ciclos, cuando dejas abierto todo, que es lo que trabajamos los tanatólogos. Ah, muy bien. Interesante, porque me gusta esa separación de una cosa es que duela y otra cosa es que yo quiera sufrir porque duele. Y creo que en este tema que nosotras estamos abordando es tan poco el tiempo, pero es un tema tan importante porque todos sufrimos, todos hemos tenido dolores y a veces que sufrimos de más por esos duelos, los extendemos de más. Sí, el famoso que cada quien se ahoga en su vaso de agua. Exacto, esa es la frase que va más adecuado. Tengo una segunda pregunta y es principalmente en qué tipo de personas o situaciones se enfocan los tanatólogos. ¿Hay un tipo de persona específico o puede ser para todos? Bueno, pues antes se utilizaban solo para personas que tenían algún paciente en proceso terminal o alguna persona que estaba falleciendo o que iba a fallecer, estaba en su proceso terminal. Hoy se ha ampliado y se trabaja en cualquier situación donde hay pérdidas o duelos. Por ejemplo, ahorita con el COVID han habido pérdidas económicas, han habido pérdidas de trabajo, han habido separaciones, divorcios, hijos que se han ido a vivir a otro país, hay pérdidas, ¿qué más diríamos? Amorosas, ya lo dijimos, pérdidas de enfermedades, porque muchos le han puesto ahorita atención solo al COVID, pero platicábamos contigo fuera de cámaras de que también se ha duplicado o triplicado el cáncer, la diabetes, y entonces atendemos a cualquier persona que tenga una pérdida o que tenga un duelo, como bien platicábamos en esa diferencia entre pérdida y duelo. Me parece bastante interesante que se haya ampliado el tema, ¿verdad? Porque al final el duelo generalmente se asocia con que perdimos a un ser querido porque alguien murió. Y realmente como seres humanos pasamos por duelos en varias etapas de nuestra vida y por diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, qué interesante saber que este término de tanatología, que puede ser muy desconocido, sirva tanto para ayudarnos a superar situaciones en las que a veces no nos damos cuenta que estamos pasando por un duelo, porque no todos notamos que estamos pasando por un duelo en X o Y situación. Y eso me lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo un tanatólogo, o sea, qué pasos o qué estructura utiliza un tanatólogo para ayudar a cualquier tipo de duelo? La doctora Elizabeth Kubler, ella es especialista en cuidados paliativos y bueno, yo pertenezco a la asociación de Elizabeth Kubler en el capítulo de Guatemala y ella habla principalmente de 5 fases en el proceso de pérdida o en el proceso de duelo. La primera es la negación. Nadie quiere aceptar su pérdida de inmediato. Hay una negación. La segunda es el enojo. Y dentro del enojo puede entrar la culpa. La tercera es la negociación. La cuarta, el dolor. Negociar el dolor o negociar la situación. ¿Por qué? Preguntarme por qué. Y en el por qué nunca vas a tener respuesta en la pérdida. Sí. La cuarta fase es la tristeza o la depresión para llegar hasta la aceptación.
Son las 5 fases más populares o comerciales que se presentan de la doctora, aunque hay un estudio donde ella presenta hasta 11 fases. Ahora, no forzosamente van a ir en ese orden. Pero ¿qué es lo que pasa? Tienes digamos, en el caso de una enfermedad, ¿cuándo empieza el duelo? Si es una enfermedad crónica o enfermedad terminal. No cuando muere la persona. Cuando se entera. Cuando se entera. Y entonces puede ser que yo soy el enfermo, yo vengo y evado. Y alguien de mi familia se pone triste. Y otra persona se pone enojado y otro lo acepta. Y entonces entramos dentro de un entorno, dentro de un ambiente de la misma familia que estamos en las 5 fases. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los tanatólogos? Primero, preguntarle a la persona, porque yo he trabajado varias terapias y trabajo mucho la terapia del sentido, que trabaja Víctor Frank. ¿Qué significado tiene para ti esa pérdida? ¿Y en qué significado tiene para ti esa pérdida? Determinamos si hay duelo, si hay pérdida, qué tanto sufrimiento hay. Ahorita nuevamente con el COVID, que es lo que más pega, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas personas tienen un duelo, más otro duelo, más otro duelo? Y a lo mejor en el 5.º duelo, con la persona menos significante, por decirte algo, no porque sea peor la persona, sino es la persona que menos me relaciono, y ahí troné, ahí estallé. ¿Por qué? Porque traigo duelos acumulados. Y como no nos han enseñado a resolver las pérdidas en su momento, te pongo un ejemplo, Emi. A los niños, se les murió el perrito, no les dieron chance para que lloraran a su perrito, sino al siguiente día ya le llevaron un perrito y tal vez hasta una tortuga y se lo reponen. Y el perrito se llamaba Canito y ahora también se vuelve a llamar Canito. Y entonces, ¿qué hicieron? Sustituir la pérdida y no dejaron que la persona se enfrentara. Y a lo largo de la vida tenemos cantidad de pérdidas. ¿Te recuerdas la primera pérdida significativa? Que se nos cayó un diente de enfrente. Sí. Y nos dan los centavitos para que se los pidamos al ratón. ¿Qué estamos haciendo ahí? Negociando, sustituyendo la pérdida. Interesantísimo, de verdad. No lo había pensado de esa forma, que cualquier etapa de nuestra vida hemos tenido pérdidas en las que empezamos a negociar sin antes enfrentar. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas de la sociedad, que no logramos sentir de manera adecuada cada una de las etapas que vivimos, ¿verdad? Evadimos y nos quedamos en evadir. Muchas personas no les gusta enfrentarse a los sentimientos que produce un duelo, por ejemplo, porque hemos estado platicando en el desarrollo del tema de esos sentimientos que produce un duelo. Y no nos gusta enfrentarnos a esos sentimientos, pero es necesario hacerlo para poder sobrellevarlo. Y eso me lleva a la cuarta pregunta, y es: ¿cómo reconocemos que necesitamos ayuda profesional para pasar un duelo? Porque generalmente, digamos que si soy consciente de que lo estoy viviendo, pues creo que paso por todas las etapas y lo supero, generalmente, ¿verdad? Sería lo ideal. Pero ¿cómo me doy cuenta que necesito ayuda para poderlo superar? Porque hay personas que se quedan encerradas en ese dolor y no logran salir de él nunca. Eso va a pasar generalmente cuando tu sufrimiento es intolerable. Entonces, el duelo tiene 3 características. La primera, la evasión, que es parte de ese no aceptar. Luego viene el segundo paso, que es la asimilación. Y el tercer paso, la adaptación. La evasión, yo no hablo del tema, yo no quiero saber nada, yo estoy llorando y soy totalmente emocional. Cuando viene la asimilación, sí es cierto, sí lo perdí, sí falleció, sí me divorcié, sí me quitaron el trabajo, sí me tengo que ir del país, la pérdida que estoy enfrentando. Ya es asimilar, y entonces en ese momento lo que yo voy a hacer es razonar y traer mi pasado de donde perdí hasta traerlo al presente. Y el siguiente paso es la adaptación, que es del presente al futuro. Adecuar mi vida con la ausencia o la carencia que tengo. ¿Cuál es el problema? Cuando la persona se quedó en la emoción, pero no en una emoción auténtica, sino en una emoción patológica, que en psicología se llama rebusque, o emociones no auténticas. Por ejemplo, una emoción auténtica es la tristeza.
Una emoción no auténtica es la depresión. Una emoción auténtica es el enojo. Una depresión no auténtica es la ira, la cólera, la rabia. Entonces, cuando tus emociones se convierten en emociones patológicas, necesitas ayuda. Porque esto viene y te lleva a formar tu estado de ánimo. Y ese tu estado de ánimo es el que lo manipula uno. Porque cuando aparece el estado de ánimo patológico, como que la inteligencia emocional ya no camina, porque las emociones son juicios aprendidos. Y yo decido qué emoción tener, pero cuando hay patología ya no puedo decidir qué emoción tengo, sino que esas emociones patológicas deciden cómo me tengo que sentir yo. Ahí es donde necesitas la ayuda. Ya no logro distinguir, ya no decido yo cómo me voy a sentir, simplemente me siento de esa forma, con ira. Pierdes tu voluntad. Ajá. Pierdes tu voluntad y entras, si quieres, tal vez mal dicho, a una adicción. Adicción a llorar, o adicción a inclusive a caer en drogas, a tomar medicina, a no levantarte, a no quererte bañar. Ese es un proceso depresivo. O a una culpa, a pelear, a gritar, a buscar revanchismo. Entonces te está manejando ahí la ira, el odio, la venganza. Sí, y definitivamente ahí es donde debemos razonar y decir, necesito ayuda. Llevo mucho tiempo en esta situación y eso no es normal, no lo podemos normalizar, el vivir en que estoy llorando todo el tiempo y no soluciono la situación, ¿verdad? La primera fase sí puedes llorar todo el tiempo, una semana natural, pero si al mes, a los 2 meses sigues llorando todo el tiempo, ahí hay algo, no se cerró el proceso. No se cerró el proceso porque obviamente se fue la persona, nadie quiere que se vaya nadie. Por supuesto. O digamos, perdiste el trabajo, nadie quiere perder el trabajo. Exacto, nadie se quiere quedar sin esa estabilidad. O me abandonaron, me dejaron y yo ya no puedo vivir sin él o sin ella. De acuerdo. Pero si a los 2 meses sigo en lo mismo es porque hay un proceso no cerrado. Y ahí decides sufrir y sufrir a tu manera. Sí. Y ahí es donde necesitas el apoyo. Por supuesto que en ese momento tú no te das cuenta. Sí, exacto. Y la gente te está diciendo, Emi, es imposible que sigas llorando. Pero hay un momento que tú dices, ya en ese proceso de adaptación que decía, que es el tercer, sí es cierto, ¿hasta cuándo me voy a permitir sufrir? Como diría que el anuncio, pare de sufrir. Entonces paro de sufrir, busco ayuda. Hay psicólogos, hay tanatólogos, hay consejeros espirituales también. Independientemente de cualquier religión que tengan las personas. Exacto. Ahora, no busquemos charlatanes, porque también hay gente que tal vez es cantante o pintor y se metió a sacar un curso de coach y como coach quiere resolverle la vida a las personas. No es tan así, aunque el coach es un elemento muy interesante, pero si va amarrado en la conducta. Sabes que hay hasta tanatología nutricional, aquellas personas que sufren por dejar de comer porque no pueden comer, y ese también es una pérdida. Cuando vienen y te dicen, Emi, a partir de mañana ya nada de pasteles de chocolate, y hay gente que sufre por su pastel de chocolate. Empiezo a sufrir desde el momento en el que me lo dicen. Desde el momento en que te lo dicen. Sí, y me parece interesante esa mención que hiciste de parar de sufrir, parece chiste, ¿verdad? El dirigirnos a eso, pero es importante dejar ir, porque es que no podemos vivir de manera consciente si seguimos atrapados en esa fase, ¿verdad? Del dolor. Y otra cosa, lo de buscar, cuando buscamos ayuda, buscar la ayuda profesional correcta. Y es por eso que en The Toolbox nosotras no nos apoderamos del tema y decimos, no, nosotras sabemos de tanatología y vamos a hablar del tema. No, porque no es nuestro fuerte, no es donde nosotras estudiamos y sabemos, y es por eso que recurrimos a buscar a profesionales en el tema, porque es lo que queremos entregar, ¿verdad? Que sea profesional y que estemos dando información basada en que alguien la estudió, en que alguien la comprende y la practica sobre todo, ¿verdad? Correcto.
Y yo creo que eso nos lleva a la última pregunta, que se nos acaba el tiempo, es tan poquito el tiempo y pasa tan rápido. Y la última pregunta está dirigida para un tema pues que estamos viviendo latente, ¿verdad? En tiempo de pandemia, ¿cómo podemos apoyar a quienes no han podido despedirse de sus seres queridos como culturalmente acostumbramos? Esto sí ya va directo, digamos, a la tanatología enfocada en la muerte, ¿verdad? A quienes no han podido despedirse de sus seres queridos, porque sabemos que es una gran cantidad de gente la que no ha podido despedirse de su gente, ¿verdad? Como culturalmente acostumbramos. Y hago ese énfasis en culturalmente acostumbramos porque en Guatemala se acostumbra de una forma a despedir a un ser querido. Sí, definitivamente los rituales de funeraria han desaparecido por COVID y por enfermedades no COVID, que también se ha reducido. Antes era obligatorio 8 horas de velación. Sí. Hoy no. ¿Qué se está haciendo? Algunas personas están utilizando Zoom. No es lo mismo. No, yo ayer estuve un duelo por Zoom por una señora que falleció de COVID. Me avisaron en la mañana, a fulanita falleció de COVID, avisaron, conéctense en Zoom, apoyamos, acompañamos. Bueno, ¿qué hice hoy en la mañana? Llamé a la hermana de la que falleció, que la conozco, y le digo, fulanita, ayer estuve conectado en Zoom, no la pude acompañar porque el COVID no lo deja. ¿Qué hago? Le mando un fuerte abrazo. Yo sé que ella tiene la misma espiritualidad, religiosidad que yo, y entonces le dije, voy a rezar por usted, gracias, las oraciones. Yo pienso que lo importante es acompañar a la persona, llamarla, porque hay personas que también antes en los rituales, no voy a la funeraria porque no se quiere decir. Sí. Uno no tiene que saber qué dice, con solo el hecho que uno esté presente. Esa presencia. Totalmente. Me encantó una persona, yo trabajo diplomado de tanatología, y una de mis alumnas me decía, mire, yo no hallaba ni qué hacer con mi vecina, ¿y sabe qué hice? Hice una sopita de pollo, y se la llevé al siguiente día, y le dije, mire, le traigo sopita de pollo para su alma. Le llevó comida, y hay libros que se llaman sopa de pollo para el alma. Y dice que la señora lloraba, y dice, gracias, yo no tenía hambre, pero la sopita de pollo se la voy a dar a mi alma. Entonces, tenemos que hacer como rituales mágicos. A veces no es necesario estar en la funeraria para estar acompañando a la persona. Podemos desde nuestra casa, si somos creyentes, rezar. Si somos, poner un florero. Sabíamos que la persona usaba flores, florero. Podemos, si somos muy amigos o somos familiares de quien falleció y sabemos que le gustaba comer chuchitos. En su honor comerse un chuchito. En honor comerse un chuchito, o en su honor poner una música que le gustara, o en su honor si les gusta tomar algo, café, trago, o leche, o lo que sea, tomar algo, pero recordar a la persona, pero sobre todo recordarla positivamente, porque hay un gran problema. Hoy que muere alguien, ¿y de qué murió? De COVID. Ajá. Perdón por lo que voy a decir. ¿Qué les importa de qué murió? Sí. Acompañen a las personas. Totalmente. Porque muchas veces caemos en la imprudencia porque la persona no nos quiere decir de qué murió. El COVID es un estigma. Exactamente. Eso iba a mencionar, que el COVID es un estigma y es que si regresáramos a las épocas de Jesús, solo hace falta que hagan el valle de los covidianos. Sí. Como era antes del valle de los leprosos. De los leprosos, exacto. Entonces, es una enfermedad dura y sobre todo muy dura porque aquí aparece que ya no nos va a dar tiempo. Congelamos nuestros duelos. ¿Qué es congelar un duelo? Lo metemos al refrigerador porque no estamos capacitados para sacar esas emociones porque mi cadáver no está. Y entonces, ¿qué hago? Me ha tocado casos donde vienen las personas y como falleció el muchacho de determinada edad y tiene a su mamá de 70, 80 y no le han avisado, lo que hacen es las cenizas, se me fue el nombre. Cremación. Los creman y entonces hasta que les creman le llegan a decir a la familia, mire,
falleció de COVID y aquí está cremado. Y en ese momento desborda llanto. Sí. Pero necesita a las personas tener la ausencia. Ujú. Y eso pasa en todos lados. Te despiden de tu trabajo, quedas así. Pero cuando lees la carta donde dice está despedido, Ahí es donde... porque ahí en esa evidencia es donde sacas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar a las personas, hablarles, pedirles que darles su espacio para que sientan todo lo que tengan que sentir. Uh-huh. Lo único que no tienen que sentir es culpa. Sí. Pero ahí sientan. Yo una vez le dije a una persona, disfruta tu dolor porque es tuyo. Uh-huh. Se me quedó viendo una señora y me dice, mire, usted está loco, ¿por qué dice que disfrute tu dolor? Porque es de ella. Y si no lo disfruta, si uno no vive su sufrimiento, su soledad, si uno no enfrenta, no puede salir adelante. Exactamente. Hay que enfrentarlo, ¿verdad? Hay que vivirlo para poder salir de él. Si no lo vivo, nunca voy a salir de él. Vamos a volver a ese ciclo que hemos estado hablando, ¿verdad? De no salir de él. Cerrar tu proceso. Cerrar el proceso. Muchísimas gracias, Estuardo. Yo sé que esto se queda corto con relación a todas las preguntas que podemos tener, pero estoy segura que te vamos a tener de vuelta en The Toolbox. Te agradezco tu tiempo y de verdad, gracias por compartir estos consejos con nosotros. Sé que van a ser de mucha ayuda para todas las personas que nos ven y de verdad te agradecemos mucho todo el equipo de Toolbox, así que nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos y estaremos ahí platicando sobre más temas interesantes aquí en The Toolbox. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y ya sabes que estamos con muchísimo gusto para ayudar. Gracias, volvemos entonces. Nos vemos. Bye. Muchísimas gracias al licenciado Estuardo Valdés por compartir con nosotras sus experiencias con respecto a la tanatología, qué significa y cómo nos puede ayudar. Ahora vamos a ir a uno de nuestros momentos favoritos y es el momento de turnos. Podemos resumir que todos vivimos el duelo de distinta forma y por consiguiente no podemos pretender hacer a otro vivir el duelo como nosotros lo hemos vivido. Y es por eso que queremos darles 3 consejos para poder terminar este programa que pueden ustedes aplicar para poder vivir el duelo de la forma que ustedes lo vean mejor, ¿verdad? Y el primero es tiempo. El tiempo es clave y para poder superar un duelo debemos darle tiempo a la persona y darnos tiempo a nosotros para poder asimilarlo. Algunas personas se pueden tomar más tiempo que otras. No les puedo decir, no, tienen que un mes para superar un duelo, no. Pero todos necesitamos tiempo. No importa cuánto necesitemos, lo importante es que notemos que estamos en un duelo y que queremos darle el tiempo suficiente y prudente, porque recuerden que también debe ser un tiempo prudente. No podemos vivir en duelo 10 años, ¿verdad? Entonces, tiempo es la primera. Demos el tiempo prudente y démonos el tiempo prudente para vivir un duelo. Así es. Nuestra segunda herramienta del día de hoy es el apoyo. Hablar de los sentimientos que ha generado esta pérdida ayuda a asimilarla y asimilar la situación que estamos viviendo. No es recomendable encerrarse. Los psicólogos recomiendan a las personas que están atravesando un duelo, en la medida de lo posible, a ser acompañados de sus familiares y de las personas que aman. Así que si tú ya has identificado el día de hoy que estás pasando por un duelo, no te encierres, trata de hablar con las personas que tú más amas, a las que más confianza le tienes, porque van a ser los pilares en ese momento tan difícil que van a poder apoyarte durante todo el proceso que todavía falta, ¿verdad? Entonces te invitamos a que busques apoyo. Y la tercera herramienta es el respeto. Esto va acompañado de la empatía y debemos respetar el tiempo de los demás y la manera en la que quieren vivir y superar el duelo. Es necesario conseguirles la ayuda que necesitan para hacerlo, sin embargo también tenemos que respetar su autonomía, ¿verdad? Respetar el hecho de que puede que en el momento no quieran ser ayudados, pero eventualmente lo serán, ¿verdad? Entonces eso es parte del respeto y como mencionabas tú también, parte del apoyo también. Y como nos mencionaba el licenciado también, es importante buscar la ayuda correcta. Recuérdense que nosotras hacemos énfasis en eso. Busquen ayuda profesional. No vayan con la vecina para que les resuelva el problema. No, busquemos ayuda profesional. Y si ustedes también tienen personas de apoyo, como decía el licenciado, de su creencia religiosa o de su familia, pero busquen el apoyo correcto. No vayan con cualquier persona porque este no es un tema sencillo y es un tema que todos vivimos de manera distinta.
Entonces, estas 3 herramientas o estos 3 consejos son: demos tiempo, busquemos apoyo y respetemos el duelo de los demás. Yo creo que ha sido un tema muy interesante del que podemos sacar muchísimos aprendizajes, pero les queremos dejar estos 3 para que ustedes puedan poner en práctica. Y si ustedes tienen más o han superado sus duelos de distinta forma, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos busquen y nos escriban: yo viví mi duelo de esta forma y les quiero compartir que lo superé así. O contarnos su historia. Si ustedes nos quieren contar su historia, nos pueden contar su historia en nuestras redes sociales. Y podemos también recibir sus sugerencias de temas nuevos. Si ustedes tienen algún tema que quisieran que compartiéramos aquí en The Toolbox, nos pueden escribir en esas redes sociales y nosotros los vamos a tomar en consideración. Así es. Y una vez más les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy con nuestro tema. No es fácil despedirse. No es fácil despedirse. Así que los esperamos la próxima semana. Bye.